Vamos a hablar acerca de soportar las enfermedades en Dios. We're going to be talking about enduring sicknesses in God. Y vamos a leer, preparen sus Biblias, 2 Corintios 12. And we're going to be reading 2 Corinthians 12. En la lección que nos dio el hermano Raúl la semana anterior, In the lesson that Brother Raul gave to us last week, dijimos que creemos en un Dios que sana, we said we believe in a God who heals, ya sea por la oración de fe whether it be through prayer o por la ciencia médica. or science. Sin embargo, However, también dijimos que Dios no va a sanar a todos. we also said that God won't heal everybody. Dios sana a algunas personas God heals some people, y a los que no sana, and those who he does not heal, Dios les dice, God tells them, bástate mi gracia. my grace is enough. Esas palabras se las dijo a Pablo. Those are the words that he told Paul. Pablo, apóstol del Señor, Paul, an apostle of Christ, había sanado a muchas personas. had healed many people. Dios mismo lo había sanado a él. God himself had healed him. Pero Pablo en esta escritura But in this scripture, Paul says que él tenía un aguijón en la carne that he had a thorn in his flesh, y pidió a Dios que se lo quite. and he asked God to take it from him. Pero Dios le respondió But God responded, que mi gracia sea suficiente para ti. my grace is sufficient for you. Y el primer punto que vamos a hablar And the first point that we're going to be talking about es el aguijón en la carne de Pablo. is the thorn in Paul's flesh. Vamos a leer 2 Corintios 12:7. 2 Corinthians 12, verse 7. Y la palabra del Señor dice, y para que la grandeza de las revelaciones de Dios no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. Vamos a hablar del aguijón. We're going to be talking about the thorn. No sabemos qué haya sido este aguijón en la carne de Pablo We don't know what this thorn in Paul's side may have been, y no vamos a especular al respecto, and we won't speculate, pero sí es muy probable que fue una enfermedad, but it's very likely that it was a sickness, porque la palabra debilidad because the word weakness que se repite en este pasaje, that is repeated in this passage, o en este capítulo diré, perdón, de Or- 2 Corintios 12, in this chapter, in 2 Corinthians 12, debilidad quiere decir enfermedad. weakness means infirmity, Y la palabra aguijón and the word thorn nos da a entender algo constante makes us understand something constant y doloroso and painful que estaba afectando el cuerpo de Pablo. that was affecting the body of Paul. Es muy posible que haya sido una enfermedad crónica. It's very possible that it was a chronic condition. También vamos a considerar lo que dice un mensajero de Satanás. We'll also consider what it means, a messenger of Satan. Es posible que este mensajero de Satanás sea una enfermedad. It's possible that this messenger of Satan was a sickness, Como dije anteriormente, dolorosa, as I said before, painful, y mantenía a Pablo en una actitud de humildad. and it maintained Paul in an attitude of humility. Nosotros sabemos que Satanás We know that Satan es un oponente, is an opposer, es un enemigo, an enemy, es un adversario. an adversary. Y así se presentó en la vida de Pablo. And that's how he presented himself in the life of Paul.
y era una enfermedad en el cuerpo de Pablo. It was a sickness in the body of Paul. Ustedes ven que cuando tenemos una enfermedad seria, You know that when we have a serious sickness, viene a atacar nuestra autoestima. it comes to attack our self-esteem. También viene a bajar nuestra confianza en Dios. And it also lowers our confidence in God. Nos ataca físicamente It attacks us physically. y también nos ataca espiritualmente. And it also attacks us spiritually. Y esa es la comparación del mensajero de Satanás. And that's the thing, about the thorn, the messenger of Satan. Del mensajero. Pablo, Paul, apóstol del Señor Jesucristo, apostle of the Lord Jesus Christ, era un hombre temeroso de Dios. was a man who feared God. Él tenía luchas constantes contra Satanás. He had constant battles against Satan. Y él no consideraba sus luchas contra seres humanos. And he didn't consider his battles against human beings. Eso nos lo explica Pablo en Efesios 6. That's what Paul explains to us in Ephesians 6. Y Pablo tenía una estrategia. And Paul had a strategy. Número 1 era la oración. Number 1, it was prayer. Y eso lo vamos a ver en el verso 8. And we will see that in verse 8. Y número 2, And number 2, él aceptó su enfermedad, su dolor, he accepted his sickness, his pain, porque la gracia de Dios estaba con él. because the grace of God was with him. Y eso lo vemos en los versos 9 y 10. And we see that in verses 9 and 10. Dios sabe que hay personas que sufren ciertas enfermedades God knows that there are people who suffer certain sicknesses, y que estas personas pueden soportar esas enfermedades. and that these people can endure these sicknesses. Principalmente Firstly, porque han puesto su confianza en Dios because they have put their faith in God, a pesar de sus enfermedades. in spite of their infirmities. Hay una cosa que quiero decir. There's one thing I want to say. No debemos de juzgar a nadie por sus enfermedades We should not judge anyone by their sicknesses, o por los sufrimientos que Dios permite que pasen. or by the sufferings that God permits them to go through. Pueden que sean mensajeros de Satanás, It could be that those things are messengers of Satan, pero no porque esa persona esté viviendo en pecado, but not because those people were living in sin, a no ser que Dios se lo haya mostrado de esa manera. unless God has shown it to you in that way. Vemos también que hay un propósito del sufrimiento de Pablo. We also see that there is a purpose in Paul's suffering. Y lo vamos a ver en 2 Corintios 12, los versos 8 y 9. And we see that in 2 Corinthians 12, verses 8 and 9. Y la palabra del Señor dice, And the Word of God says, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Entendemos claramente que hay un propósito para los sufrimientos de Pablo. And we clearly understand that there is a purpose for Paul's suffering. Es bien específico, It's very, very specific, para que Pablo no se exalte ni se enaltezca, so that Paul does not exalt himself, para que Pablo no se haga arrogante. so that Paul does not become arrogant. Recordemos que Pablo fue fariseo. Let's remember that Paul was a Pharisee.
La arrogancia era un mal muy común entre los fariseos. Pride was something very common in the Pharisees. Jesús contó la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Jesus had told the parable about the Pharisee and the tax collector. Recuerden que el fariseo se jactaba de sus buenas obras. Remember that the Pharisee would boast about all his good works. Pero But este hombre this man se olvidó de algo muy importante, forgot about something very important. porque este fariseo Because this Pharisee menospreció a otras personas. despised other people. Y esto lo puede ver usted en Lucas 11. And you can see this in Luke 11. Ajá. Es muy fácil enaltecernos It's very easy to exalt ourselves o volvernos en personas arrogantes. or become an arrogant person. Hay pastores o ministros que se sienten exaltados There are pastors or ministers who feel exalted porque miden su éxito because they measure their success según el número de las personas en su iglesia by the number of the people in their church o por su equipo de alabanza or their worship equipment o por la tecnología avanzada que tienen or their advanced technology that they have o el ingreso grande de su iglesia. or all the money that they get. En fin, hay muchas razones para enaltecerse. There are many ways that many reasons for us to exalt ourselves. Pero hay que tener mucho cuidado, But we must be very careful porque algunos de estos ministros because some of these ministers no alcanzan estas cosas por los medios correctos, do not get these things by the right means, tampoco lo alcanzan por la ayuda de Dios. nor do they get there by the help of God. Muchas de estas personas Many of these people alcanzan ese éxito get that success por medios inmorales, by immoral means, sin la ayuda de Dios. without the help of God. Y tienen iglesias enfermas, And they have sick churches, y tienen doctrinas erradas. and they have wrong doctrine. Si han alcanzado este éxito If they have gotten this success, y no han utilizado medios inmorales, and they didn't use immoral means, entonces es Dios el que se los ha concedido. then it's God who has given it to them. Y eso es lo que deben de reconocer. And that is what they should recognize. Ser humildes, Be humble, ¿verdad? right? Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. I hope you're all in accordance with me. Vemos también que Pablo oró 3 veces, We also see that Paul prayed 3 times, rogando a Dios que le quite esta enfermedad. asking God to take that pain from him. Es importante, muy importante, poner estas situaciones en oración. It's very important to put these situations in prayer. El primer paso siempre debe ser la oración. The first step should always be prayer. Sin embargo, However, Dios es soberano. God is sovereign. Si no es la voluntad de Dios sanarle de una enfermedad seria, If it is not the will of God to heal you from a serious illness o de una enfermedad crónica, or a chronic condition, preste atención a lo que le voy a decir. pay attention to what I will say. No se enfade con Dios, por favor. Do not get angry with God, please. No reniegue de su fe tampoco. Do not deny your faith either. No se queje de su iglesia. Do not complain about your church Y ni le eche la culpa a su pastor o pastora. or blame your pastor. Tampoco se desanime, mi hermano, mi hermana. Nor should you lose faith, my brother or sister. Y no se queje más. And do not complain anymore. La queja jamás es la voluntad de Dios, mis hermanos, hermanas. Complaining is never the will of God, my brothers and sisters. Si alguien se le acerca a usted con quejas,
If someone comes to you with complaints, y usted no es pastor ni pastora de la iglesia, and you are not the pastor of the church, usted no es un consejero espiritual, you are not a spiritual counselor, deténgales stop them y díganles que vayan a buscar ayuda espiritual. and tell them to go look for spiritual help. No es bueno quejarse por nada. It is never good to complain about anything. Está bien quejarse al pastor o a la pastora. It's okay to complain to the pastor. Ese es nuestro trabajo. That's our job. Continuando con esta lección, Continuing with the lesson, cuando Dios en su soberanía escoge no sanarlo, when God in his sovereignty chooses not to heal him, acepte usted la enfermedad you must accept the illness y pregúntele a Dios, and ask God, ¿cuál es el propósito de esta enfermedad? what is the purpose of this sickness? Hay un propósito para el sufrimiento. There is a purpose for suffering. El recibir a Jesucristo Receiving Jesus Christ no es garantía de que todo va a estar bien para usted. is not a guarantee that everything will go well for you. No todas nuestras enfermedades van a ser sanadas, Not all our sicknesses will be healed, ni tampoco nuestros problemas serán resueltos como nosotros queremos. and not all of our problems will be solved the way we want them to. Le puedo decir una cosa, I can tell you one thing. recibir a Jesús sí le garantiza la vida eterna, Receiving Jesus does guarantee you eternal life. y esta es una vida de fe. And this is a life of faith. Creo que nuestro hermano Raúl quiere decirnos algo. I think Brother Raul wants to say something. May the peace of the Lord come upon you, even when the pain or the struggle is there. Que la paz de Dios le esté con usted en medio de su dolor o del sufrimiento que esté pasando. The word says that there's peace that surpasses all understanding. La palabra del Señor dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Gracias, hermano Raúl. Continuamos con la escritura que nos da Pablo We'll continue with the scripture that Paul gives us, y vamos a hablar de la gracia que es suficiente para usted. and we'll talk about the grace that is sufficient for you. En el caso de Pablo, Dios no lo abandonó, In the case of Paul, God did not abandon him, sino que le dio de su gracia para soportar lo que le afligía. but he gave him of his grace to help him to endure what was causing him pain. Esta actitud de confianza en Dios This attitude of faith in God puede que resulte en su sanidad can result in your healing, o puede que resulte en fortaleza or it can result in strength para seguir soportando su sufrimiento. to keep enduring your suffering. Como vimos, Pablo tomó una actitud muy humilde. As we read, Paul took a very humble approach. Él también glorificó a Dios por este aguijón. And he also glorified God for this thorn. Eso lo vimos en el verso 9. We saw this in verse 9. Romanos 8:28 Romans 8:28 dice says que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Okay, Romans 8:28 says, "And we know that in all things God works for the good of those who love him." Dios obra de manera especial, God works in special ways, aún en las enfermedades incurables even in incurable illnesses o enfermedades dolorosas. or painful sicknesses. Tienen un propósito. They have a purpose. Puede ser que sea It could be para que usted aprenda a depender más de la gracia de Dios so that you learn to understand more about the grace of God, y para que experimente la presencia de Dios de manera especial and so that you can experience the presence of God in a special way en medio de su sufrimiento. in the middle of your suffering. Vemos también que Pablo We also see that Paul glorificó a Dios glorified God
Y eso está en el verso 10 de 2 Corintios 12. And that's in verse 10 of 2 Corinthians 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Okay, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Y es ahí que vemos que el poder de Dios se perfecciona en la enfermedad. Yeah, the power of God is perfected in your weakness. Pablo no ve la enfermedad como algo negativo, And God doesn't see illnesses as something negative, sino más bien Pablo lo ve como algo positivo. but as a positive thing. El fin de esta enfermedad es un acercamiento con Dios. This sickness leads him to getting closer to God. Esta enfermedad lo ayudó a Pablo a depender más de Dios. This sickness helped him to depend more on God. Y Pablo glorifica a Dios en su enfermedad. And Paul glorifies God in his sickness. La semana anterior el hermano Raúl nos enseñó Last week, Brother Raul taught us que las enfermedades son consecuencia del pecado en la raza humana. that sickness is a consequence of sin in the human race. Y esto no quiere decir que toda enfermedad es una maldición. And this doesn't mean that every sickness is a curse. Si usted o una persona que conozca tiene una enfermedad incurable If you or someone you know has an incurable disease y Dios no le ha sanado, and God hasn't healed you, no pierda la fe, por favor. please do not lose faith. Hay muchas personas que están padeciendo enfermedades muy dolorosas. There are many people who are dying from very painful illnesses. Desafortunadamente, Unfortunately, no tienen ninguna esperanza, they don't have any hope, ni siquiera esperanza en la vida eterna. not even a hope in eternal life. Usted, You, si cree en el Señor Jesucristo, if you believe in the Lord Jesus Christ, usted tiene la esperanza de la vida eterna. you have hope in eternal life. Y le recuerdo una vez más, And I'll remind you one more time. usted tiene esperanza de la vida eterna You have hope in eternal life si usted ha puesto su confianza en el Señor Jesús. if you have put your faith in the Lord Jesus Christ. Y usted cuenta con el apoyo de Dios. And you can count on the support of God. También tiene el apoyo de sus hermanos y sus hermanas en Cristo. You also have the support of your brothers and sisters in Christ. Si hay alguna persona que me está viendo y tiene una enfermedad, If there is someone who is watching and has a sickness, háblelo. say something. Comuníquelo con la persona cercana a usted. Communicate it with someone close to you. Yo le animo muy seriamente que vaya a un médico I strongly urge you to go to a doctor y que también siga las indicaciones del médico. and that you also follow the directions of the doctor. En medio de esta enfermedad, In the middle of this sickness, hay maneras que usted puede ayudar a otras personas there are ways that you can help other people a enfrentar su enfermedad. to go through to face their illness. Yo les quiero decir brevemente, I like to iglesia y reciben sanidad. they come to the church and receive healing. Desafortunadamente, una vez sanos, no vuelven a la iglesia. And unfortunately, once they are healed, they don't come back to the church. Puede ser que su enfermedad lo ayude a mantenerse cerca de Dios It could be that your sickness helps you remain close to God y que nunca se aleje de Dios. and that you never depart from Him. Puede ser que su enfermedad le ayude a crecer espiritualmente. It could be that your sickness or illness helps you to grow spiritually. Siga confiando en Dios. Keep putting your faith in God. No se desanime, mi hermano, mi hermana. Do not lose faith, my brother or sister.
Pablo, el apóstol Pablo, The Apostle Paul nunca dejó de servir a Dios. never stopped serving God. Y él fue de mucha bendición a las personas cerca de él. And he was blessing to the people around him. 2000 años más tarde, 2,000 years later, Pablo todavía nos bendice grandemente Paul still blesses us greatly con estas palabras de fe, with these words of faith, con estas palabras de confianza en Dios, these words of faith in God, a pesar del aguijón en su carne. in spite of the thorn in his side. Voy a terminar con esto. I will finish up with this. El poder de Dios reposa sobre usted The power of God rests on you para ayudarlo a soportar la enfermedad que le aflige. to help you endure this sickness that might afflict you. Siga confiando en el Señor, Keep putting your faith in God, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, con humildad, with humility, glorificando a Dios. glorifying God. Que Dios les bendiga, los amo mucho. God bless you. I love you all.